vamos a ver es cómo se dan algunos problemas. Bien, yo les envié por el grupo este problema, un problemita que dice así. Determine cuál es el campo eléctrico en todas las regiones del espacio si el sistema que produce el campo está formado por una esfera de radio R mayúscula que tiene una densidad de carga, esta que está acá. Observen, antes de seguir, que R minúscula para nosotros siempre representa una variable. Entonces, esto es un objeto que no tiene una carga distribuida de manera uniforme, no es una densidad uniforme. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que no podemos utilizar para el cálculo de las cargas la multiplicación de la densidad por el volumen. Eso no se puede usar aquí. Tenemos que tener eso muy presente. No se usa densidad por volumen para el cálculo de las cargas cuando la densidad es variable. Y lo que nos está diciendo que sea variable, que es variable es esta R. Además que R tiene un significado especial para nosotros. R siempre va a ser la distancia al centro de las configuraciones. En este curso siempre es eso. Voy a continuar con la lectura del problema. Nos dice además que esa esfera que tiene esa densidad está rodeada de un cascarón conductor esférico de radio interno A y radio externo B, donde A y B están en función de R mayúscula, que tiene una carga total Q sub 0. Es importante aquí ya inmediatamente ver la palabra conductor. Cuando ustedes vean que en un problema de este curso aparece la palabra conductor, ya sabemos bastante de él. Sabemos, entre otras cosas, que el campo eléctrico dentro de él es cero. Eso es válido cuando nosotros tenemos las distribuciones de tipo, pero cuando tenemos conductores en estado estacionario, que la densidad de ellos se va hacia la superficie, las cargas se van hacia la superficie, y eso provoca que el campo interno del conductor es cero. Es decir, en esta pregunta tiene el problema que es determine cuál es el campo eléctrico en todas las regiones del espacio. Ya sabemos algo. Entre A y B, donde está el conductor, el campo vale cero. Eso es importante. Con argumentar que ese campo es cero por ser un conductor en equilibrio electrostático es suficiente. No hay por qué hacer ningún cálculo adicional. Es decir, en cualquier problema que ustedes vean un conductor, ya inmediatamente saben cuánto vale el campo dentro de él. El campo vale cero. En este curso, rara vez los conductores no van a estar en equilibrio electrostático. Se dice que un conductor está en equilibrio electrostático cuando o no está sometido a ningún campo eléctrico externo, o si él está sometido a algún campo eléctrico externo, ese campo eléctrico no cambia con el tiempo. Y aquí nada se está moviendo para producir un campo eléctrico variable con el tiempo. Por lo tanto, aquí tenemos algo importante, un conductor en equilibrio electrostático. Ese conductor en equilibrio electrostático no tiene campo eléctrico dentro de él, o mejor dicho, el campo eléctrico interno es cero, es el vector nulo. Por eso es que el campo eléctrico es un vector. Y me piden adicionalmente, como parte del enunciado, que exprese los resultados en función de R. Yo aquí hice este dibujito para que tratemos de entender más o menos cuál es la situación. Pero voy a tratar de trabajarlo de forma más simple, para que me sea más fácil, porque ese dibujo me toma mucho tiempo hacerlo. Entonces, yo dibujé la situación así. Esto es lo que llaman una sección de nuestro sistema. Estoy seccionando un conjunto de esferas con un plano que pasa por el centro. Entonces, aquí tenemos, le puse explícitamente aquí la palabra conductor. El conductor está entre los radios A y B. Es importantísimo que veamos que el radio R mayúscula, que aquí lo borré sin querer, el radio R mayúscula que está aquí, este es el radio R mayúscula, es el radio de la esfera más pequeña. Pero esa esfera más pequeña es una esfera maciza, una esfera sólida, una esfera que no tiene hueco. Y allí, según el enunciado, la densidad es variable y varía con R pequeña, con R minúscula. Ahora,
si nosotros nos acordamos algo que ya hemos visto, que es que en las distribuciones que sean esferas o cilindros que tengan la cualidad de que la densidad solamente cambia con R minúscula o puede cambiar con R minúscula, el campo es radial. Y ese campo radial lo denotamos de esta manera. Cuando el campo sea radial, lo vamos a denotar así. Un vector campo, que podríamos hasta poner que el campo es función de R. Voy a ponerlo aquí, aunque lo voy a borrar luego. Es una manera de decir que el campo es una función de R. Pero esta R es un vector. Es igual a una componente. Acuérdense que hay dos tipos de componentes. Unas componentes de tipo escalar y una componente de tipo vectorial. Cuando uno habla de una componente vectorial, es que tenemos un vector y estamos tratando de encontrar un conjunto de vectores cuya suma nos da ese vector que estamos descomponiendo. Cuando uno está hablando de una componente escalar, es que nosotros ya contamos con unos vectores unitarios que nos dan unas direcciones por lo general, y ese es lo que nosotros utilizamos la mayoría de las veces. Esos vectores unitarios son perpendiculares entre sí y se está tratando de ver cuál es el conjunto de escalares que multiplican a esos vectores unitarios para que nos reproduzcan el vector que estamos descomponiendo. En este caso, estamos hablando de una componente escalar que es su R, y el vector unitario asociado lo vamos a llamar simple y llanamente R unitario. No olvidarse del sombrerito este que se llama acento circunflejo. Esto se perdió en el castellano hace muchísimos siglos, hace ya bastantes siglos, pero fue algo que se usó en el castellano. Se llama acento circunflejo, es la unión del acento agudo con el acento grave. Ahora, noten que esto es una manera entonces de decir que nuestro campo es radial, es decir, tiene la dirección de un radio. Y este vector unitario, es importante saber que ese vector unitario siempre es saliente. Este vector unitario siempre es saliente. Eso es sumamente importante para nosotros. Es decir, sale del centro. Nosotros lo vemos emanar del centro de la esfera. Ahora, y al saber esto, tenemos que acordarnos que podemos utilizar todas las herramientas que hasta el momento tenemos para el cálculo del campo. Cuidado, ¿podríamos usar esta? Sí, pero es muy difícil hacer este problema así. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acordamos qué debo hacer con el diferencial de carga, el diferencial de carga debe ocupar todos y absolutamente todos los puntos del objeto cargado. En este caso son las esferas. Pero esas esferas tienen 3 dimensiones, entonces tendríamos que mover ese diferencial de carga a posiciones que involucran 3 dimensiones, y la geometría se nos complicaría muchísimo. De hecho, como estamos hablando de algo de 3 dimensiones, tendríamos que poner el diferencial de carga en función de la densidad volumétrica en el caso de la esfera maciza. Esa densidad volumétrica está vinculada con, esa densidad volumétrica está vinculada con el diferencial de carga según este concepto. Acuérdense que en este curso el volumen lo denotamos como B'. Eso es importante. Y aquí aprovecho la oportunidad para decirlo. Muchachos, cuidado con lo que aparece en Internet. En Internet hay muchas personas que han resuelto problemas, y a veces estos problemas están destinados a un auditorio que tiene mayor conocimiento que nosotros, otras veces tiene menor conocimiento que nosotros, y la mayoría de las veces tiene otra nomenclatura distinta a nosotros. Por lo tanto, si ustedes van a utilizar los videos que aparecen en Internet para tratar de complementar lo que nosotros estamos viendo, por favor pregunten si eso es útil para ustedes, porque una de las cosas importantes que uno tiene que tomar en cuenta es que uno todavía no sabe, estamos aprendiendo, y por lo tanto, si alguien nos está planteando la solución de un problema, de repente lo está poniendo al nivel de su auditorio, y su auditorio de repente es mucho más bajo en nivel que el que supone que nosotros tenemos, y por lo tanto estamos aprendiendo a hacer las cosas de manera
muy simplista, sin tomar en cuenta todos los detalles, hay que preguntar. Cada vez que ustedes vean en internet, pregunten, traten de averiguar quién es ese que está resolviendo el problema, dónde estudió, de qué universidad viene, tendrá el nivel necesario para creerse un profesor universitario. Y si es un profesor universitario, ¿quién lo acredita a él para dar clase a este nivel o no? Esas son cosas importantes, muchachos, sumamente importantes, porque a veces nos encontramos con personas que están dando clases por internet que no tienen las credenciales suficientes o que están sobrevalorados, pero subvaluados. Es decir, personas que tienen muchísimo nivel y están dando a unos cursos a un nivel más bajo y a veces se les sale un poco lo que no debería salirse, porque no encontramos entonces cómo es que esos conocimientos se adaptan a los que nosotros tenemos. O sea, hay que preguntar. Entonces, vean, esta es la relación entre el diferencial de carga y el diferencial de volumen. Están relacionados por la densidad, pero cuidado, esto es sumamente importante. Por favor, cuando uno vea una densidad, tenemos que notar que hay varias maneras de expresar la densidad, pero lo más importante siempre es saber que esta ecuación, tal cual como está, se refiere a algo que tiene la forma de puntos, de puntos. Después nosotros lo adaptamos para cosas que no tengan puntos, si es que podemos, pero siempre a cosas de puntos, es decir, en un volumen infinitamente pequeño que puede ser localizado con la posición de un punto. En ese mismo lugar de ese volumen infinitamente pequeño está el diferencial de carga. Ese diferencial de carga, que es algo, una cantidad infinitamente pequeño, lo dividimos ese volumen infinitamente pequeño, que puede ser localizado como un punto, y eso nos da la densidad en ese punto. El conjunto de valores que tiene la densidad en todo un entorno es la función densidad, que es una función de la posición. Si nos acordamos lo que vimos en una clase anterior, prácticamente en nuestra primera reunión, la densidad es un campo, pero es un campo de tipo escalar, no es un campo vectorial como el campo eléctrico, es un campo escalar, porque a cada punto del espacio se le está asignando una cantidad de tipo escalar. Esa es la definición de densidad. A veces, porciones más grandes tienen los mismos valores de densidad y se agrupan. Y ese es el caso que tenemos nosotros. ¿Por qué? Vamos a darnos cuenta que si nos acordamos cuál es la definición de esferas, y la esfera es el lugar geométrico de todos los puntos del espacio que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo, ese punto es el centro de la esfera. De hecho, mi conexión dice que está inestable, ojalá no se caiga. Eso es lo que es una esfera, es decir, una esfera es lugar geométrico de todos los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo. Muchachos, si esa distancia la llamamos R minúscula, eso significa que cuando R minúscula sea constante, tenemos el mismo valor de densidad, entonces estamos agrupando los puntos del espacio en unas características comunes. Todos los puntos que están en la corteza de una esfera de radio R minúscula tienen la misma densidad. Y eso es sumamente importante. Noten que estamos extrapolando entonces el concepto de densidad, agrupando lo que le está pasando a todo un conjunto de puntos. Entonces, aquí es sumamente importante acordarnos, esta definición realmente se aplica a puntos, no se la aplicamos a regiones más grandes, sino a puntos. Pero, ¿qué pasa si una región más grande tiene el mismo valor de densidad? Que podemos extrapolar entonces eso a un volumen más grande. Pero tendríamos que encontrar una región que tenga la misma densidad. ¿Cuáles son las regiones que tienen la misma densidad? Las regiones que tienen el mismo radio, R minúscula, tiene el mismo valor de densidad. No las que tienen el radio R mayúscula, cuidado, porque necesitamos que sea variable. Por lo tanto, ¿qué pasa? Vamos a usar un volumen de esta forma. El volumen de una esfera. Noten que usamos el volumen de una esfera, porque la distribución tiene forma de esfera. 4/3 de pi por el radio al cubo, es el volumen de una esfera. Tenemos que sabernos eso de memoria. ¿Qué pasa? Que si calculamos el diferencial de volumen,
por supuesto, este diferencial de volumen conseguido de esta relación no está asociado con puntos, está asociado con regiones. ¿Cuál región? Ya la mencionamos. ¿Cuál es la región? La de una esfera. De hecho, esto va a darnos 4pi por el radio al cuadrado, por el diferencial de R, donde esto que estoy colocando aquí, esto que estoy señalando acá, es simple y llanamente el área de una esfera. Por lo tanto, lo que estamos nosotros llamando diferencial de volumen es una esfera gruesa, por decirlo de alguna manera. Tiene un grosor, pero es muy pequeño ese grosor. Esa esfera es la que nos va a interesar. Entonces, tenemos que el diferencial de volumen es como una cáscara esférica, un cascarón esférico, pero muy, muy, muy delgado. Ese es el diferencial de volumen. Y una vez que entendimos esto, podemos hablar entonces de lo siguiente. ¿Dónde es que vamos a usar esa relación que aparece en el enunciado? Esta. Bueno, cuando los puntos tienen radios donde, pero en radios que nos digan que está dentro de la esfera de radio R mayúscula. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que esos puntos dentro de la esfera de radio R mayúscula son simple y llanamente lo siguiente. 0 menor o igual que R, menor, puedo poner el menor o el menor igual, va a ser válido el igual, pero voy a poner el menor nada más. Esto es una manera de decir que estamos dentro de la esfera. Aquí estamos trabajando dentro de la esfera de radio R mayúscula. R minúsculo es una variable, puede ir desde 0 hasta R mayúscula. En esa zona sabemos que el campo es radial y que en esa zona podemos utilizar la densidad que nos da el enunciado. Esta. 30 con su 0 entre 37 pi por R cubo. Voy a anotarla. ¿Multiplica qué? A 2 menos 2 menos R pequeña sobre R mayúscula. Y el otro creo que era R cuadrado. Sobre R cuadrado. Sobre R cuadrado. Gracias. Esta es la densidad. Entonces, esta densidad la podemos aplicar en esta zona y podremos hasta calcular cuál es la carga que hay. ¿Por qué? Porque sabemos que este volumen involucra esa misma variable, que es R pequeña, y por lo tanto, de aquí conseguimos que nuestro diferencial de carga es igual al diferencial de volumen por la densidad. Ahora, una vez que ya sabemos esto, podemos entonces decir esto así. La densidad multiplicada por nuestro diferencial de volumen. Noten, y esto es sumamente importante, y cuando ustedes estén repasando, muchachos, quisiera que colocasen las unidades, vean, unidades de longitud al cuadrado por unidades de longitud, claro, porque esto es un volumen, nos va a quedar unidades de longitud al cubo. Todos los volúmenes siempre van a venir en unidades de longitud al cubo. Entonces, por ejemplo, metros cúbicos, centímetros cúbicos, esos son unidades de volumen. Entonces, si queremos conseguir la carga encerrada dentro de cierta zona, esa zona debe ser una esfera por la simetría que estamos utilizando. Y esa esfera va a ser de radio R. Entonces tenemos que siempre hacernos la pregunta, porque como vamos a usar la ley de Gauss, y a la ley de Gauss le interesa la carga encerrada, tenemos que preguntarnos siempre, ¿cuál es la carga encerrada dentro de la gaussiana? Lo cual equivale a otra pregunta, ¿en qué lugar dentro de esa superficie gaussiana está la carga? Y eso tiene escondida otra pregunta, ¿cómo calculamos esa carga? O sea, esas son las preguntas que uno tiene que hacerse. Y siempre que uno va a resolver un problema de este tipo, tiene
que hacerse ese tipo de preguntas. Muchachos, las respuestas las ponemos nosotros mismos, porque el objetivo es siempre tratar de que esas preguntas nos ayuden a ver si algo se nos está escapando. O sea, cuando uno tiene dudas sobre algo, uno se acuerda de las preguntas. De hecho, un gran físico, el físico más famoso del siglo XX, el señor Einstein, decía que no hay respuesta a una pregunta que todavía no ha sido planteada. Lo más importante para él era las preguntas. Después vendría cómo se soluciona. Y él tenía razón. Entonces, vean, vamos a usar la ley de Gauss. La ley de Gauss es una ley de flujo que nos dice que el flujo del campo eléctrico, que el flujo se denota siempre con este símbolo en nuestro curso, en una superficie cerrada y suave, y el flujo se calcula como la suma de los productos campo punto diferencial de superficie. Noten que para estudiar física siempre tenemos que tener muy presente qué significan los términos que están allí y los conceptos, no solamente los términos. Hay algunos que leen como unos pericos y no saben absolutamente nada. De hecho, eh, yo tengo un conocido, muy buen amigo mío, pero yo lo conocí cuando estaba haciendo un curso de inglés y él no sabía hablar absolutamente nada de inglés y mucho menos de castellano. Estaba aprendiendo castellano y aprendiendo inglés. Entonces, él, él viene de un país asiático. ¿Qué pasa? Cuando uno lo trataba, él se sabía casi todas las palabras que aparecen en el diccionario de inglés que nos habían dado a nosotros, pero no sabía hablar inglés. Es decir, se sabía los términos, pero no sabía cómo enlazarlos. Eso no es hablarlo. Nosotros tenemos que ver que el saber que esto se llama campo eléctrico, que esta otra cosa se llama diferencial de superficie y que ahí hay un producto escalar no es suficiente. Tenemos que saber los conceptos subyacentes a esto. Esto que está acá es el flujo, pero esto no es la ley de Gauss. La ley de Gauss realmente es cuando empieza a aparecer el otro término, que nos dice que es igual a la carga neta encerrada dividida entre la permitividad del espacio. SSG por superficie gaussiana. Y la permitividad del espacio libre la denotamos como esto, es decir, su cero. Es una constante. Ahora, muchachos, este es un problema algebraico, un problema con puras letras, que es como trabajamos casi siempre los ingenieros. Los ingenieros casi siempre trabajamos con puras letras y al final ponemos los números. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que derivar, a veces tenemos que integrar, y uno no puede derivar o integrar números, tiene que derivar o integrar funciones. Entonces, por decirlo de alguna manera, y algunas otras operaciones que ustedes verán posteriormente. Entonces, les pido por favor que se acostumbren a trabajar con letras, es decir, de manera algebraica. La ley de Gauss, nosotros la expresamos en función de la superficie gaussiana. Nos dice que tenemos que tomar en cuenta la carga neta encerrada. Esa carga neta encerrada dentro de la superficie. Como ya nosotros sabemos que el campo es radial, este tipo de geometría, podríamos sustituir este campo por esto otro y ponerlo así. Tranquilamente, pero esto es válido solo para este tipo de geometría. Eso no es válido siempre. La ley de Gauss es esta otra. Siempre que ustedes estén estudiando física y cualquier materia asociada con la física, y son bastantes. Entonces, de hecho, eh, hay mecánica de los fluidos, calor, termodinámica, el circuito, teoría electromagnética y muchas otras más. Todas esas son materias asociadas con la física. En todas ellas, el procedimiento para estudiar es prácticamente el mismo. ¿Cuál es? Aprenderse las leyes de manera oral, es decir, con palabras. Y después que nos lo sabemos con palabras y las repetimos como un perico, como un loro, hay que sabérsela de memoria. Uno empieza a desglosar eso. Entonces,
lo desglosamos como, tratando de ver cuál es la relación entre cada uno de los términos, cuáles son los conceptos subyacentes, como mencioné anteriormente, cuáles son las operaciones matemáticas que se requieren de eso, los límites de esas relaciones, cuándo lo podemos usar, cuándo no, qué le podemos sacar a esas relaciones, qué cosas se pueden conseguir. En el caso de nuestra ley de Gauss, lo que podemos conseguir es flujo. Realmente es una ecuación de flujo, pero la vamos a utilizar para calcular campo. Para calcular campo tenemos que ver que deberíamos poder realizar entonces esta ecuación sacando el campo fuera del integral. Y eso lo podemos hacer en este caso, porque el campo va a ser constante en la superficie esférica. Entonces esa superficie esférica la vamos a usar. ¿Qué pasa con el diferencial de superficie? El diferencial de superficie siempre en las superficies gaussianas apunta hacia afuera. Apuntaría hacia afuera. En el caso de esta región, apunta hacia afuera. Entonces, por ejemplo, en esta región interna, el diferencial de superficie apunta hacia afuera. Aquí lo pinté de una forma tal que estoy usando una superficie gaussiana esférica interna. Y es una manera de escribirlo. Pero por favor, muchachos, es importante tener presente esto. La superficie gaussiana es tal que en ella está el campo y en ella está el diferencial de superficie. No es que uno va a continuación del otro, no. Ambos vectores están en el mismo sitio. Lo que pasa es que si lo pintamos en el mismo sitio, un vector va a ocultar al otro. Ellos están en el mismo lugar. Tanto el campo eléctrico como el diferencial de superficie están en el mismo lugar, en el mismo sitio de nuestra esfera, que la vamos a llamar esfera gaussiana. Y es una esfera de radio R. Si estamos trabajando en esta zona, que es la zona para los radios menores que R mayúscula, vean, en radio R pequeña menor que R mayúscula. Lo que nos interesa entonces es la carga encerrada dentro de esta región. Entonces, esa carga la voy a llamar Q'. Salirme de esta. Y esa carga la voy a llamar Q'. Muchachos, la superficie gaussiana, entonces, en esa región, también es radial. Y la podemos poner así. Ahora, vector unitario multiplicado por sí mismo da 1. Producto de dos vectores unitarios idénticos es 1. Producto escalar. Por lo tanto, aquí puedo hacer hasta lo siguiente. Quitar estos vectores unitarios y el producto escalar, el producto punto. Y está la clave de este tipo de problemas. Aunque nosotros no sabemos calcular esa integral que se llama integral de superficie, sí sabemos lo que significa. ¿Qué significa una integral? Una integral significa que vamos a agarrar una zona del espacio, puede ser en una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, lo que sea, y la vamos a dividir en pedacitos. Y posteriormente vamos a sumar todos esos pedacitos. En el caso de una integral como esta, lo que estamos agarrando es la superficie de esa esfera gaussiana y la estamos dividiendo en pedacitos para posteriormente sumar que las áreas de esos pedacitos, pero eso lo que nos va a dar es el área total de la esfera. Entonces, si esta zona, aquí, la llamamos superficie gaussiana 1, es decir, nuestra superficie gaussiana 1 es justamente en esta zona. Superficie gaussiana 1. ¿Qué pasa? Que podríamos poner aquí el límite superficie gaussiana 1. Esto que está acá es el área de una esfera de radio ¿cuál? ¿No? Radio R minúscula. ¿Cuánto vale el área de una esfera de radio R minúscula? Muchachos, díganmelo ustedes. ¿Cuánto vale el área de una esfera de radio R minúscula? El,
Dime. A ver, Ajá. el radio de, disculpa, el área de una esfera De radio de radio reminúscula. De radio reminúscula. sería el área de 4 pi por el radio, ¿no? 4 pi. Vamos a ver, 4 pi por el radio. 4 pi cuadrado por el radio, ¿no? Es O, no, pi por el radio al cuadrado. Exactamente. Bien, las unidades ayudan. Las áreas siempre vienen en unidad de longitud al cuadrado. ¿Y quién viene en unidad de longitud? Los radios. Por lo tanto, debe venir, como está en función solamente de una cantidad que indica longitudes, debe venir expresado en función de esa cantidad elevada al cuadrado. Este es el área de una esfera de radio. Ahora, si ya sabemos esta integral, si pudiéramos saber cuánto vale la carga encerrada dentro de la superficie gaussiana, ya podríamos despejar el campo. Entonces, para calcular esa carga, yo voy a llamar Q'. Vean, cuando uno está resolviendo un problema, eso se le tiene que decir al profesor, al evaluador, muchachos, porque él no es mágico. No tengo esas cualidades mágicas de adivinar qué es lo que significa cada una de las cosas que usted pone. Yo lo puedo llamar de infinitas maneras distintas, pero tengo que decir qué es lo que yo quiero dar a entender con este símbolo. Yo voy a llamar Q' a la carga que se encuentra dentro de la superficie gaussiana 1. ¿Y qué es la superficie gaussiana 1? Una superficie de radio R minúscula que está en esta zona. Eso es lo que es la superficie gaussiana 1. Vean. Una esfera de radio R minúscula dentro de esta zona. Eso lo defino. Yo aquí lo estoy diciendo en palabras. En una evaluación, si me estuviesen evaluando a mí, tengo que escribirlo porque la persona que me va a evaluar tiene que saber qué significa eso. Ahora, para el cálculo de esa Q', tenemos entonces que recurrir a esto. Tenemos que integrar. Importante señalar aquí lo siguiente, y es bueno que ustedes lo anoten, muchachos. La variable lo da siempre el diferencial. Lo que está cambiando es R minúscula. Tenemos entonces que integrar para saber cuál es esa carga. Aquí ponemos el límite inferior y el límite superior para tomar en cuenta todos los valores de carga o la carga completa que hay en la región que me interesa, que es la superficie gaussiana 1. Voy a ponerlo nuevamente en modo de presentación para que ustedes mismos me digan cuáles son los límites de integración. El límite superior sería R, ¿no? ¿Cuál es R? El mayúsculo. R mayúscula. Ajá. Y el límite inferior sería R minúsculo. R menor. Bien. Tenemos la opinión de Manuel, pero vamos a criticarla, muchachos. Esto no está mal. Él dio una opinión y vamos a ver si es correcto o no. Muchachos, si coloco el límite superior como R mayúscula, lo que tendría no es más que esto. A ver si se mueve. Ponemos la esfera de radio R mayúscula. ¿Qué pasa? Que si nosotros hacemos eso, estamos calculando de toda la región, de toda la región, que va desde 0 hasta R mayúscula, estamos tratando solamente un punto, cuando R pequeña igual a R mayúscula, nada más. Por lo tanto, eso serviría para el cálculo del campo eléctrico solamente en esa esfera de radio R mayúscula, no en cualquier otra. Lo que me interesa, voy a ir hacia atrás, es conseguir la carga encerrada dentro de la esfera de radio R pequeña. Entonces, si
nos acordamos que cada uno de los cascarones esféricos que nosotros tendríamos aquí tiene una carguita, un pedacito de la carga total. Ese pedacito de la carga total estaría dado por esto. Esto que está acá es un pedacito de la carga. ¿Que está en dónde? En la esfera de radio R y tiene esta densidad en ese punto. Es decir, esto lo que nos está diciendo es que hay una esfera muy delgada de radio R y un espesor D diferencial de R que tiene una carguita, este pedacito de carga. La suma de todas las conchitas esféricas, yo siempre hablo aquí, más o casi siempre hablo en los términos de una cebolla. Imagínense una cebolla que tiene unas capas muy delgadas. Cada capita tiene un pedacito de carga total. Y vamos a conseguir la carga total sumando las cargas de cada capita. Entonces, se va a cortar en poquito tiempo. Vamos a pensar entonces en capas esféricas. ¿Y cómo calcularía la carga? Sumando las cargas de cada una de esas capitas esféricas. ¿De dónde a dónde iría entonces los límites de integración? Si lo que me interesa es la carga encerrada dentro de esta región.